Orar por el... No. ¿Aló? ¿Me oye? Adelante. Ajá. Oremos por el estudio. Amado Padre Celestial, Señor, muchas gracias te damos porque una vez más permites que nos podamos reunir a través de este medio para tratar sobre tus asuntos, sobre el mensaje que tienes para nosotros, sobre la guía que nos das para conseguir la vida eterna, Señor. Estamos contentos, estamos alegres, Señor, porque tenemos esperanza, esperanza de vida eterna. Esperanza de vida eterna que empieza aquí en este mundo que también hiciste para nosotros, el cual podemos disfrutar todos los días, Señor. Te queremos agradecer por la salud, te queremos agradecer por todo lo que nos das, Señor. También te queremos pedir en este momento por la salud de los niños, de los bisnietos de la hermana Dina, y agradecerte también por el matrimonio de nuestra hermanita Carolina, Señor. Son dos acontecimientos muy distintos, pero todo lo ponemos en tus manos, Señor, porque dependemos de ti. En momentos de angustia, también en momentos de alegría. Bendícenos, bendice tu día y que sea tu palabra, Señor, la que se oiga en esta mañana. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén. Okay. Hoy corresponde eh, Hoy corresponde el estudio el capítulo 12 de Hechos. De Hechos. Eh, antes, siempre los hermanos cuando han empezado sus exposiciones hacen referencia a algo que no es específico del capítulo, sino atrás o delante. Porque es que el libro está estructurado de esa manera. Este libro describe la vida primitiva, los inicios de la iglesia, que surgió del seno judío. Describe los orígenes, los eventos que tuvieron lugar y cómo los seguidores del Señor continuaron su misión. El libro está tan perfectamente estructurado que del capítulo 1 al capítulo 12 describe la iglesia primitiva de Palestina. Se desarrollaba en Galilea, Samaria, Judea y Idumea. Y del capítulo 13 en adelante hasta el 28 se describe cómo el evangelio se expande hacia el oeste y que las promesas de Dios llegan a hacerse efectivas al mundo pagano, cumpliéndose en lo que está en Hechos 1:8, donde dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. En ese tiempo, lo último de la tierra era lo que ellos llamaban Finisterra, que era España, donde quería ir Pablo, que nunca pudo ir, no hay constancia de que él haya ido. Y también cada una de estas dos secciones tiene personajes humanos, porque el personaje principal es Dios, personajes humanos relevantes allí. En la primera parte, Esteban y Pedro, y en la segunda parte, Pablo. Se pone en manifiesto el poder de la oración como actividad de los hermanos y la actividad del Espíritu Santo que derrama su poder no solamente sobre los judíos, sino también sobre los gentiles. Pero en cuanto a lo que estaba en manos de los hermanos hacer, era la oración. Ellos oraban sin cesar. Ya entrando en el capítulo directamente, encontramos un primer evento, la muerte de Jacobo. La muerte de Jacobo. Dice la palabra: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Este Herodes que aparece aquí, que es Herodes Agripa I, la familia de Herodes
fue una familia, todos fueron enemigos del Señor, todos. Ninguno, no hay registro de que alguno se haya convertido. Todos fueron enemigos del Señor. El Herodes el Grande persiguió, fue el causante de la matanza de los niños. Después vino Herodes Arquelao, José cuando regresaba con María y el niño Jesús, tuvo que irse a otro sitio porque era igual, si los prendían, los mataban. Después apareció Herodes Antipas, que fue bajo cuyo gobierno murió el decapitado Juan y nuestro Señor Jesucristo. Y luego aparece este personaje, Herodes Agripa, quizás el más criminal de todos, Herodes Agripa, y el más pernicioso, porque este hombre juntó las persecuciones antes a la iglesia o a los hermanos de la iglesia, la hacían los judíos, y sobre todo los judíos, la secta de los otros que no eran los fariseos, no me acuerdo ahorita el nombre. Pero este hombre juntó la política con la religión, que es la combinación más perversa que pudo haber existido en ese momento. Entonces, él para congraciarse, él ya estaba congraciado con Roma, que era un títere de Roma, pero para congraciarse con los judíos, mató a Jacobo y puso a Pedro en la cárcel. A Pedro fue llevado y estaba custodiado por 16 hombres, los 16 hombres que lo custodiaban. Dice la palabra, dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. La motivación que tenía Herodes era sacar a Pedro, juzgarlo igual como habían juzgado al Señor Jesús, y que el pueblo lo condenara a muerte, que era lo más seguro que iba a pasar. Pero se presenta, mientras estaba Pedro detenido en la cárcel, se presenta un ángel del Señor y lo llama. Estaba Pedro dormido. No sabemos si era porque estaba tranquilo o ya estaba resignado que iba a morir, porque nadie podía escapar de allí. Entonces se presenta un ángel y Pedro estaba dormido, lo toca en el costado y le dice, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. El ángel le dice, cíñete y átate las sandalias. Así lo hizo. Envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel del Señor sacó a Pedro de la cárcel, pasó por todas las estaciones de guardias que había allí y lo condujo hasta la calle. Luego el ángel desapareció. Pedro mismo estaba tan asombrado que él creía que era una visión. Luego se dirigió a la casa de María, la madre de Juan. Allí estaban los hermanos, dice la palabra, que estaban unidos en oración, estaban orando por Pedro. Y hubo una persona que fue a abrir, una muchacha llamada Rode, que se quedó tan sorprendida que no atinó a abrir la puerta, sino corrió a avisarle a los hermanos que estaban allí reunidos y la tildaron de loca porque ellos mismos no creían que Pedro hubiese podido salir de la cárcel. Cuando ellos abrieron la puerta, dice la palabra de Dios, dice que quedaron, más Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pedro les hizo una señal de que se callaran y luego él se fue a otro lugar. Los hermanos estaban tan sorprendidos porque era tan difícil escapar de allí y con tanta guardia que tenían, que eso era prácticamente imposible. Luego Herodes al día siguiente, como no encontró a Pedro en la cárcel, lo mandaron a buscar y no estaba, interrogó a los 16 guardias por la desaparición de Pedro y los mató a todos 16. Después de esto, Herodes se fue para Cesarea, porque tenía allí iba a dar una fiesta en honor a Claudio, emperador de Roma. El hombre era muy adulador. De hecho, pues, tenía que hacerlo porque era un rey puesto allí por los romanos.
Eh, eh, allí sucedió algo muy particular. Allí sucedió algo muy particular, que había una gente de Tiro y de Sidón que habían venido y querían hacer las paces con él. Y empezaron a gritar, voz de Dios y no de hombre. Este hombre, pues, en su orgullo, en su vanidad, eh, posiblemente sí, se creyó ser Dios y, y no le dio la gloria a Dios, que es a quien le corresponde, sino que arengaba a los allí presentes, es decir, los entusiasmaba con su discurso, con sus palabras, como un típico político. Y de pronto el ángel, un ángel del Señor lo hirió y murió, el hombre expiró, comido de gusanos, dice la palabra. Pero lo más interesante es lo que está en el versículo 24. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No importaba cuán poder tuviera ese hombre, allí terminó su gloria, comido por los gusanos, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Termina el capítulo diciendo que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Ellos estaban en Antioquía, llevando consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Nosotros observamos este capítulo y es una historia apasionante y muy bonita, pero de pronto nos preguntamos qué tiene para nosotros este capítulo. Mire, hermanos, el Señor tiene muchas maneras diferentes de liberar a su gente, a sus hijos. Esa prisión de Pedro, que Pedro sufrió, esas mismas prisiones están, no importa que nosotros seamos personas que estemos dedicadas al Señor, algunos predicando y otros llevando una vida sana conforme al Señor le gusta. No, no estamos exentos de caer en prisiones no como las que cayó Pedro, pero prisiones espirituales. No estamos exentos de cometer pecados, de quedar atrapados en prisiones como el trabajo, las angustias y ese tipo de cadenas que nos atan al mundo o a veces a nuestros propios pecados. A veces hay situaciones que las creemos muy sencillas, muy simples, pero el rey David rey Salomón, en el libro de Cantares, en el capítulo 2, en el versículo 15, él dice que las zorras pequeñas son las más peligrosas. Entonces esas prisiones, esas pequeñas prisiones que sufrimos, que podemos sufrir los cristianos, por muy pequeñas que las creamos, esas son las más peligrosas. Esas son las más peligrosas. Cuando el ángel del Señor le dice a Pedro que se levante y que se ciña, nos acordamos de lo que está en el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo 6. Efesios 6. Efesios 6, desde el versículo 13. Desde el versículo 13. 6, 13. Dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego maligno. Si nosotros, como en el caso de Pedro, que el ángel le dice que se ate bien las sandalias, no estamos firmes, ceñidos con el escudo, con la coraza del Señor, no vamos a poder pelear las batallas.
las vamos a perder. Mientras que si estamos vestidos con la coraza del Señor, esa batalla está prácticamente ganada. Cuando Pedro salió a la calle ya y no volvió a ver el ángel, nosotros a veces también pensamos que estamos solos, que el Señor nos ha dejado. Pero dice que la palabra dice que el ángel de Dios acampa alrededor de aquellos que le temen y que le siguen. Como una reflexión, hermanos, nosotros vamos a poder sufrir y no estamos exentos de sufrir las cárceles, las cadenas, no vamos a estar exentos de tener esos Herodes que nos quieren liquidar, ni esos soldados que nos quieren tener atados, pero tenemos la esperanza que es en el Señor y sobre todo tenemos un arma que es la oración. La oración. Estos hermanos oraban, ellos oraron y Pedro fue liberado. Nosotros debemos orar, como dice la palabra, orar sin cesar. Orar sin cesar porque la oración tiene poder. No debemos permitir que estas cadenas nos aten. No debemos permitir que estas cárceles nos retengan. Debemos orar sin cesar. Orar sin cesar porque aquí en este pasaje de la Biblia tenemos la prueba de que la oración al Señor tiene poder. Él nos cuida y responde a nuestras oraciones. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, gracias de nuevo te damos porque en tu palabra encontramos la solución a todos esos problemas que se nos pueden presentar, Señor. Te queremos pedir que, por favor, nos mantengas alejados de esas cadenas que nos puedan atar, que son las angustias, los pecados, las malas decisiones, Señor. Nos mantengas alejados de esas cárceles. Y si por alguna razón, en algún momento, nos toca que padecer ese tipo de cárceles, ese tipo de cadenas, que se nos presente tu luz, Señor, así como se presentó la luz, como Pedro necesitó de tu luz allá cuando estaba encarcelado para ser liberado. Te queremos pedir, Señor, que siempre estés a nuestro lado, que tu ángel acampe a nuestro alrededor, porque te queremos y te tememos, Señor, y queremos seguirte. Bendícenos, y es en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que te oramos y te damos las gracias. Amén.